Manuel, creo que tenemos una variedad de temas que seguramente suscitarán preguntas y muchos comentarios, así que abramos inmediatamente esa posibilidad y ya saben que a mí me encanta decir, por favor, no se arrebaten la palabra, así que empiecen. ¿Quién ¿Puedo? quiere iniciar? A ver, ¿Puedo? José. Sí, claro. Sí. Sí. Bueno, pues en México casi buenas tardes y buenas tardes para los que ya estén en tardes. Eh, bueno, pues yo debo decir que a mí la mesa me gustó muchísimo. Me parece que los felicito a todos en principio. Es una excelente muestra de cómo analizar las distintas construcciones del discurso a través de distintos niveles del mismo, los formatos, los géneros y los registros que tiene justamente el discurso como Manuel, a quien aprovecho y saludo. Qué gusto escucharte, Manuel. Pepe, Este, igual. y creo que en conjunto la mesa está como muy redonda. Yo tengo preguntas muy puntuales y entiendo que no están dentro del objetivo que los exponentes hicieron en esta mesa y más bien abusando de ellos, yo quisiera esbozar preguntas, insisto, muy puntuales. Sobre Humboldt, a mí siempre me ha parecido un personaje extraordinario. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos trabajado sus textos como fuente, porque así mucha parte de la historiografía, por lo menos mexicana, la ha tomado de esta manera. Y el estudiar a Humboldt desde la obra de Humboldt siempre es muy enriquecedor. Así que me pareció muy interesante la ponencia de Fernando, y yo te quisiera preguntar, eh, ¿qué tanto, qué tanto peso tú ves y efecto tuvo la obra de Humboldt en específico en el apartado de Cuba, este, en el generar las visiones desde el exterior que se tuvieron a partir de la obra de Humboldt? ¿Qué tipo de lecturas se le hicieron, si fueron inmediatas o si son realmente posteriores a que se conoce la obra de Humboldt? Eh, para Rosario, me gustó mucho siempre tu trabajo, Rosario. Sabes que me gustan tus temas siempre. Me gustaría un poco que escuchara una opinión tuya, una opinión sobre lo que se podría entender como opinión pública en el momento en el que tú estudias. Tú por ahí lo mencionaste, pero creo que siempre como que es un elemento que siempre salta en la mesa como para discutir qué podemos entender en este momento como opinión pública, sobre todo partiendo de análisis de periódicos como los que tenemos para ese momento, en el que el elemento del financiamiento para ellos juega un papel importante. Manuel, ya sé que te ubicaste en el discurso, en el discurso público, hablaste del discurso intelectual y sus distintos registros. Yo te quisiera solamente preguntar, y sobre todo al final cuando usabas la palabra, usaste que yo recuerdo, y dije, y me llevó inmediatamente al problema de la memoria, Manuel. ¿Qué tanto juega o qué tanto fue la memoria que se logró eh, este, eh, que surgió después de este tipo de discursos que tú ubicas y que los tienes acotados en el tiempo, pero ¿qué registros de memoria también podemos advertir después de esto? Insisto, sé que no es tu objetivo, pero un poco hacia el futuro y hacia la gente que seguramente seguirá esta línea de investigación. ¿Cómo abordar el tema de la memoria en este tipo de problemáticas, Manuel? Y hasta ahí lo dejo. Gracias. Ok, ¿alguien más? Fíjense que yo veo como borrosas las cámaras, así que voy a requerir ayuda si alguien dice yo, que se pronuncie.
Creo Ya que tengo Ana otro, quiere ¿no? preguntar algo porque la veo que mueve la manita. O sea, ayer pues no pude como interactuar mucho, pero justamente en- a mí me parecieron muy interesantes todas las ponencias y me uno justo a lo que dice José, o sea, a hacer como preguntas muy puntuales a los ponentes, a las ponentes. Em, una es Fernando, ¿verdad? Sí, es Fernando, ¿no? El que habló de Sí. Humboldt. Em, Ujú. Hay una progresión que se usa, o bueno, por lo que pude entender, a ver, si, ayúdame con eso un poquito, estamos como hablando de el ver, sentir, describir, narrar como acciones, ¿no? Para aproximarse al paisaje, para comprender el paisaje, ¿no? Entonces el ver se vuelve pasa por otra experiencia sensible, que es el sentir, luego deviene la experiencia en escrita, del describir para conceptualizar, que es ahí donde entra en toda esta éfrasis, y finalmente la narración, donde ocurre la acción de la experiencia, ¿no? Entonces, no sé si podrías como ampliar un poquito en esta relación de las cuatro experiencias en que pones justamente para hablar de esta yuxtaposición de imágenes. Luego, porque me interesa muchísimo, justamente es algo que yo he trabajado o que me interesa para como lectura del paisaje, ¿no? Cómo esta acción, ver, sentir, describir, narrar, produce una forma y una experiencia específica para el registro, sobre todo un registro que aspira a ser sistemático y científico, ¿no? En el proceso. Entonces, un poquito si puedes abordar un poquito más en ese plano. Y para Manuel, que bueno, siempre es un gusto escuchar de este trabajo. Y justamente algo que se está empezando a trabajar muy fuerte desde el sur de México, particularmente en la península de Yucatán, es la historia de las emociones. Y una de las preocupaciones más fuertes es trabajar con experiencias como el miedo cuando están asociadas a estructuras de poder, ¿no? O sea, creo que tú hacías una muy interesante reflexión acerca de toda esta estructura, refugios, etcétera, incluso estos carnavales o parafernalias, ¿no? De los simulacros, ¿no? Que tienen que ver con el uso del miedo también para crear y para modificar los paisajes urbanos. Y un poquito mi duda es en desde dónde o cómo estás construyendo este abordaje del miedo, ¿no? En las fuentes, cuando estamos hablando de una emoción o un ejercicio reactivo frente a la posibilidad de un escenario, lo que tú llamas también utópico, de este escenario catastrófico, ¿no? Entonces, un poquito nada más como ampliar en eso y ya nada más. Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie más? Mm, bueno, entonces me daré la Perdón, palabra. A ver, la Johanna, otra. sí, por favor. Sí, por Sí, favor. sí. Bueno, dos cosas. Para Wilson, por favor, me interesó mucho su trabajo, evidentemente, como todos que se presentaron hoy. Em, pero por los temas que he trabajado, em, los planteamientos de Wilson me parecieron muy importantes sobre esos inmigrantes árabes. Y yo le quería preguntar si él tiene fuentes para mostrar quizá la visión de estos migrantes sobre las sociedades a las que llegaron, donde se adaptaron, se integraron. Si hay correspondencia u otras fuentes que puedan apuntar ahora a la visión de ellos, porque vimos algo, ¿no?, de la reacción de las sociedades receptoras frente a estos inmigrantes y me interesaría
cómo vieron ellos las sociedades a donde llegaron. Sobre el tema de Humboldt, el tema del Humboldt como viajero romántico, el viajero científico que se interesa por la geología, la botánica, los climas, etcétera, y el romántico que expresa con mucha efusión sus emociones, por ejemplo, su entusiasmo ante la naturaleza tropical, pero también su rechazo ante el poco desarrollo urbanístico de La Habana, por ejemplo. Quisiera preguntarte si efectivamente es posible a Humboldt estudiarlo desde la historia de las emociones. Nada más eso. ¿Alguien más? Voy a hacer, ya sé que tengo. ¿No? Sí, ahí está. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, entonces voy a dar la palabra para preguntarle a Rosario si estas imágenes, si en esta revisión que está haciendo, pues los temas son variados según vimos, pero me pareció que no había ninguna mención a la posición oficial de México frente a estos recuentos que se están haciendo y si la hay o hay una mirada al respecto, si es diferente a lo que se publicó, por ejemplo, en los años en el 98, ¿no? Y bueno, ahí nada más un poco de curiosidad acerca de ese artículo en defensa de los cubanos, o sea, de qué va en concreto. Luego, para Wilson, pues me pareció una mirada súper amplia, compleja. El asunto es eso, complejo, complicado, lleno de cosas. Y ahí me gustaría un poco ver como el tamaño de esa migración, parece, o sea, la evolución de ser comerciantes en pequeño, de llegar en una situación, pues de cierta precariedad, porque no de absoluta, pero de cierta precariedad y llegarse a convertir como en esos personajes promotores del progreso, por lo menos en Dominicana fue un periodo largo, pero bueno, más o menos como que si lo puedes concretar, ¿no? Como para tener una idea más cercana y el tamaño de esas migraciones, si fueron por oleadas, por lo menos a República Dominicana, las que vienen de Haití parece que sí vienen como en distintos momentos. Y una cosa que me interesaría saber, dada esta relación de República Dominicana con Haití, y entiendo que los árabes no son haitianos, pero estos movimientos afectan de alguna manera porque estos grupos migrantes no tienen un vínculo entre ellos fuerte, los que se establecen en Haití, los que se establecen en República Dominicana, incluso no sé si a nivel de familias que queden de un lado y de otro, en fin. Y bueno, por el momento ahí lo dejo para poder abrir la mesa. No sé si Maggie quería decir algo. ¿No? Ok. Bueno, no sé. Si no hay ninguna otra pregunta por el momento, podríamos pasar a los comentarios de los expositores. Entonces, en el mismo orden que participaron, iría primero Fernando. Bueno, muchísimas gracias por su interés y por las preguntas. Yo responderé las preguntas por escrito y se las mando la semana próxima. ¿Ok? No, es una broma. Bueno, gracias, José. Con respecto a la pregunta de José, no sé si te refieres al impacto en la recepción en Cuba o al impacto que tuvo en el imaginario cubano el libro que escribió Humboldt. Yo creo que Humboldt crea un latinoamericanismo, ¿no? Siguiendo a Said,
con su orientalismo, es decir, un conjunto de imágenes, alegorías y símbolos de Cuba vistas por el extranjero, en este caso por un científico europeo. Y si podemos ser más específicos, un cubanismo o una cubanía, como le llaman ellos, en tanto esta visión pasa a formar parte del imaginario cubano con respecto a quiénes son eh, ellos mismos. Me parece un poco al libro de la idea del valor de la isla española, que San Miguel ha trabajado muy bien. En tanto, Humboldt no solamente inventa a Cuba discursivamente, sino también que hace un inventario. Esta estética de Humboldt, esta estética de la imagen, de alguna manera oculta el inventario de los recursos, bueno, el estudio científico, vamos a llamarlo, que es a la vez un inventario de recursos que serán luego explotados por los europeos, ¿no? ¿Te parece un poco a Mr. Herbert en la novela Cien años de soledad, que apareció un día cazando mariposas y meses más tarde aparecieron los tractores, los topógrafos a medir, ¿no? No sé si García Márquez tomó de Humboldt esa idea, aunque sí otras, estoy seguro. Básicamente eso te podría decir José, ¿no? Ana, con respecto a estas acciones de ver, visitar, describir, experienciar y esta justaposición de imagen, la pregunta es cómo representar un referente nuevo, ¿no? Una palmera desconocida en Europa o un caimán, cocodrilo caribeño. Entonces, lo que hace Humboldt es una doble articulación. Esta doble articulación consiste en traducir al alemán, por un lado, un referente en español, caimán, palmera, pero luego la segunda operación de esta doble articulación es la éfrasis. Pero no basta con que él describa el paisaje cubano, que produzca una éfrasis de la imagen que tiene del paisaje cubano, porque no lo entenderían los europeos por ser algo nuevo. Entonces tiene que acudir a la pintura inglesa o polaco-alemana de los tres pintores que cité para hacer una éfrasis de ese paisaje idílico a, a partir de esas emociones, ¿no? Esa, crear, crear epistemológicamente una imagen concepto que es a la vez que está integrado por una emoción para representar. Es como si fuera un tableau vivant, es un cuadro vivo para que impacte al lector acerca de una realidad nueva. Una realidad nueva no puede, en la concepción de Humboldt, describirse en términos científicos, aunque sí lo hace en algunos momentos, esto mide tanto, esto tal y tal cosa, pero una descripción llana en un discurso científico no habría bastado para representar realidades nuevas en términos de la flora y la fauna cubanas. Y para Joana, si podría estudiarse desde el punto de vista de los estudios de las emociones o de una historia de las emociones, sí, no lo he hecho, pero el hecho de mencionar esta emoción eh, que lleva a una imagen y esta imagen que es a la vez emoción para crear ese nuevo episteme, ¿no? Es algo novedoso, realmente. Es algo novedoso. Rompe, ¿no?, con la división razón, sentimiento
para poder expresarse. Gracias. No sé si contesté la pregunta, pero si no, me avisan y les escribo. Rosario. Sí, muy Gracias. bien. Gracias por las preguntas y bueno, empiezo con José. José, realmente yo utilizo el término de opinión pública para referirme a los posicionamientos del Diario del Hogar, ¿sí? Como representante de un segmento del espectro periodístico mexicano que a su vez está expresando eh, una postura, ¿sí? Una postura que manifiesta los puntos de vista de un sector de la sociedad mexicana que tenían sobre el acontecer regional y que iba dirigido a un público lector pues muy acotado. Como comentaba, su tiraje no excedía los mil ejemplares y lo que trataba este periódico, el Diario del Hogar, era compartir sus puntos de vista de esa ideología liberal y también de críticas a las políticas de Estados Unidos entre sus lectores, pero también en este caso del Diario del Hogar y Filomeno Mata y el grupo que está participando, colaborando con sus escritos, son una ramificación de actores políticos que están trabajando muy cercanamente con el grupo de regeneración, ¿sí? Pero en este sentido es muy acotado, ¿sí? El término de opinión pública, en tanto el Diario del Hogar está presentando un punto de vista, una posición muy particular como un grupo político que está difundiendo el acontecer, en el caso que yo abordo, el acontecer de Cuba al momento del término del fin del gobierno militar de Estados Unidos. De ninguna manera tiene una connotación contemporánea el uso de este término de la opinión pública. Por otro lado, sí me gustaría comentar que este periódico es un periódico abiertamente antirreeleccionista, ese es su lema, antirreeleccionista, y que es completamente es una prensa política que quiere entre sus lectores difundir el acontecer americano. Es un diario con posturas muy analíticas que va a criticar, ¿sí? La larga permanencia de Díaz en el poder sin señalarlo. Y esto contesta un poquito a la, la, la pregunta de Laura, ya que no hay el Diario del Hogar no va a presentar ninguna postura oficial de lo que está ocurriendo en la isla, ¿sí? Únicamente en algunas secciones de cables se hace algún señalamiento sobre el nombramiento de diplomáticos o de visitas de algunos oficiales del gobierno de Porfirio Díaz a la isla, pero no hay una emisión de alguna opinión, salvo ya cuando se inaugura o toma José Miguel Gómez el poder, felicitación. Una felicitación y que el pueblo de México está contento, que por fin llega el poder en manos de los cubanos. Y además, en el texto sobre la defensa de a los cubanos, se refiere a que Teodoro Roosevelt está advirtiendo que si los cubanos no hacen un ejercicio ejemplar en el proceso electoral y que incurren en actos de violencia o de anarquía, esto puede ocasionarles
que ellos tienen la culpa de no concederles la libertad. Entonces, en defensa de los cubanos, es en la parte donde yo cito un extracto referente a que el propio Roosevelt ha dicho que ya los cubanos tienen la capacidad de autogobierno. Sin embargo, los está amenazando con la cuestión de la enmienda Platt, pero en la nota también se les está amenazando con el cobro de una deuda de 5 millones de dólares. Entonces, para el articulista y que es una deuda derivada del costo de la intervención militar de Estados Unidos en Cuba y que eso es totalmente injusto. Entonces, eso es lo que hace en ese artículo en defensa de los cubanos. Espero haber respondido las preguntas. Si no, bueno, ya después dialogaremos, Pepe y Laura. Gracias. Muy bien. Entonces, Wilson. Bien, gracias. Bueno, respondiendo a algunas de las inquietudes. Primero, con respecto a las fuentes, señalaba en la pregunta, porque, como bien señalaba en la pregunta, regularmente apreciamos desde la fuente en la que yo trabajé para la tesis doctoral, que se aborda es la visión que se va generando en torno al inmigrante, a través de los periódicos, a través de las revistas y a través de la documentación archivística. Si hay documentación, fuentes, donde uno pueda analizar la visión que tiene el inmigrante que viene sobre las tierras a la que llega. Para el caso República Dominicana y para el caso de Haití, diferente quizás a otras sociedades, en ambos casos es muy escasa, sobre todo a principio. Llegan a finales del siglo XIX y la documentación que he encontrado en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de Santiago y otros archivos regionales tienen poca cosa en términos de lo que ellos producen, que uno pueda utilizarlo como referencia para ver qué visión tienen ellos de estas sociedades. Sí hay algunas cosas interesantes que pueden servir en términos de fuente. Hay una novela histórica que escribió Aquiles Nimer, que es un inmigrante árabe palestino, y que publica una novela histórica en 1917. La novela se llama Dios lo quiere, está completamente digital. Claro, es una novela histórica que recrea las atrocidades que cometió el Imperio Otomano en Palestina y luego pues hace referencia también a ese proceso de llegada a estas tierras. Una novela, pero puede ilustrar algo de una persona que es inmigrante y que llega aquí, que la novela se publica en Santo Domingo en 1917. Puede ser una fuente importante, y creo que es la segunda fuente más relevante para el caso dominicano. En 1943, la comunidad árabe en República Dominicana crea la revista libanesa. Y a través de la revista libanesa, pues uno puede encontrar como los que escriben en la obra son libaneses o descendientes de libaneses de la primera y segunda generación. Ahí también puede encontrar uno una fuente primaria para ver el imaginario, sobre todo ya en la década de los años 30, 40, lo que vienen llegando y lo que ellos van conectando en torno a lo que son estas tierras y la relación también con respecto a sus orígenes, porque no hay una desconexión entre una u otra. En muchas de los trabajos que aparecen en la revista reflejan o valoran o hacen valoraciones en torno a la sociedad dominicana, en torno al país, en torno a la política, y se van moviendo sobre todo los números que aparecen en 1945 en el marco de la dictadura, en 1950, y post-dictadura uno puede ver que se va moviendo en torno a la imagen que tienen estos migrantes o sus descendientes sobre República Dominicana. E interesante también, no solamente para el caso dominicano,
En la revista le dedica varios números a las comunidades en Aruba, Curazao, Colombia, en Barranquilla, Cartagena, Bogotá, a Caracas, Venezuela, y también Puerto Rico, New York, y le dedica también un número a la colonia árabe en México. Y a través de esos números, pues también va mostrando la revista, publicidad de la vinculación de estos migrantes con la actividad económica en esas sociedades, con el tema política, y va recreando también hasta cierto punto una visión en torno a lo que se ve en estos países sobre la presencia árabe. Creo que sería también una fuente interesante la revista libanesa sobre el imaginario que se crea. También hay algunos archivos ya más de carácter personal que no han sido publicados. Para la tesis doctoral que presenté, dos inmigrantes de segunda generación y uno de primera generación me facilitaron alguna documentación ya de carácter primario, pero que no ha sido publicado, y que también en este caso algunos archivos privados existen en el país de la colonia árabe. El Club Sirio Palestino Libanés también podría tener algo. Sirve también de fuente en ese sentido. En la tesis me encontré algo interesante, no ya para el caso dominicano porque no pude consultarlo como fuente primaria, pero sí a través de la investigación en los archivos y tesis que se han hecho sobre esta migración en inglés. Un trabajo que se enfocó esencialmente en los archivos otomanos. La tesis, fundamentalmente, la documentación que trabaja son los archivos otomanos. Y ahí sí aparece mucha referencia a lo que muchos de estos migrantes se refieren a los países de América, en manera particular, en el caso de Argentina, Brasil, Estados Unidos, sobre todo, en torno a lo que ellos creen, visualizan, muchos que van de aquí, que regresan allá, que van a buscar a sus familiares, o otros que vinieron, acumularon fortuna y se quedaron allá a principio. Aparece algunas informaciones en materia de fuente, pero ya en archivos otomanos, son traducciones a las que uno tiene acceso. En ese caso sería un poco limitado. Serían estos elementos para cómo se ven ellos en estas tierras. Sobre el tema del tamaño de la migración, en el caso del Caribe, el volumen importante en materia cuantitativa vino a Cuba. Haití, República Dominicana, hasta cierto más en el caso dominicano, fue un espacio secundario dentro de ese ideal de migración, contrario a Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, donde hubo una migración mucho más amplia en términos cuantitativos. En el caso de Haití, las cifras no son tan confiables en términos de exactitud por la cuestión de la ausencia de censos puntuales que mencionaran la cantidad de migrantes, la nomenclatura que se utiliza para hacer referencia a estos migrantes. En algunos casos aparecen como sirios, como libaneses, como árabes, como turcos, y aparecen de manera indistinta en muchas de las fuentes, referencias diferenciadas en torno a lo que serían estos migrantes. Las fuentes que he consultado sobre el caso de Haití a veces son fundamentalmente de periódicos. Algunos defienden la idea de que abultan la cantidad de migrantes en Haití como una forma de exagerar el volumen para alarmar a las autoridades en el marco de la política antisiria que se estableció en Haití. Por ejemplo, el periódico El Deber, que fue un periódico muy antisirio, toda una campaña en contra de los árabes, habla, por ejemplo, de que a principios del siglo XX habían 15.000 árabes en Haití. Otros hablan de 10.000 datos que hasta cierto punto serían, por otras referencias y uno comparando, cifras abultadas en ese contexto como una forma de exagerar para alarmar a las autoridades de la cantidad de migrantes, con todo el discurso de que son inmorales, que le hacen competencia. Realmente es un discurso con respecto a los migratorios, no es tan ajeno a lo más contemporáneo después,
a la hora de estigmatizar a los migrantes. Pero es otra discusión. Lo que sí, lo más razonable, por lo que he visto comparando cifras, es, por lo menos a principios del siglo XX en Haití, entre 3.000 y 4.000 migrantes en las diversas referencias que uno puede encontrar. Lo más razonable comparando la cifra y las coyunturas históricas ante la ausencia de censos muy puntuales que puedan servir para evaluar el tamaño. En el caso dominicano también se da una situación compleja. El primer censo nacional que se hizo es el censo de 1920, pero previo a eso hay censo o hay algunos investigadores que publican alguna referencia de la cantidad, por ejemplo, para Santiago, 1905, 1918, pero el primer censo nacional es de 1920 y ahí aparece no los árabes en conjunto como comunidad, sino que aparecen sirios, libaneses, palestinos, aparecen egipcios, jordanos y aparecen turcos. A veces es complejo en ese sentido cuantificar de manera exacta cuántos migrantes hay de esta comunidad en el siglo XX dominicano, pero viendo los fondos de la Dirección General de Migración, el Fondo de Migración, el Fondo de Agricultura y el Fondo de Inmigración en la época, y otras referencias a nivel ya de entrevista a descendientes de árabes. En el caso dominicano, las cifras más razonables girarían en torno a 1.000, 3.000 migrantes en ese periodo. Son cuantitativamente, comparada por ejemplo con Cuba, con México, con Argentina, con Brasil y Chile, cuantitativamente muy inferior, pero viendo, y con eso conecto con la última referencia que hacía a cómo van evolucionando en materia económica, en el caso dominicano, cómo van ascendiendo. A pesar de que es una comunidad cuantitativamente, podríamos verla inferior con respecto a otras migraciones o con respecto a otros países de esta misma comunidad, sí tuvo un impacto muy significativo en la política, la economía, el comercio, la industria, y luego la política, la educación en República Dominicana, a pesar de ser cuantitativamente un poco inferior. Aquí llegaron de si llegaron o no en oleadas. En el caso dominicano, las primeras referencias que se tienen es de la década de los años 80, de manera muy puntual. Y por eso en la tesis doctoral empiezo básicamente a trabajarlo a partir de 1900, porque parecen muy, muy puntuales. Sobre todo entre 1900 y 1914, para el caso dominicano, es donde hay un grueso importante de migrantes. En el contexto del periodo entre guerras, también hay un grueso importante que viene desde el Medio Oriente, pero otros también se van moviendo en esa movilidad intracaribeña, como aparece reflejado en algunos de los fondos del Archivo General de la Nación, sobre todo ese movimiento transfronterizo. Es decir que podríamos ver en dos grandes momentos en el caso dominicano. A partir de 1945 vamos a ver que las motivaciones van a ser un poco diferentes y va a disminuir para el caso dominicano esa movilidad migratoria. En el caso de Haití sí hubo, a partir sobre todo de la independencia de Israel, lo que supuso eso para el tema palestino, más por razones del impacto que eso generó en la movilidad de población palestina hacia el extranjero. Hay una migración también interesante, más de razones políticas, que llega en los años 50, 60 hacia esta región, pero más en Haití que en el caso dominicano en ese periodo. Inicialmente en el caso dominicano, y con esto cierro la parte de cómo van evolucionando en un periodo tan corto de tiempo. Nosotros los migrantes árabes llegan aquí en República Dominicana en la década de los 80, primera referencia que se tiene. Y ya para 1914, o sea, en un periodo relativamente corto de tiempo, y de ahí surgen unas nuevas hipótesis en torno a lo que tradicionalmente la historiografía ha planteado en torno a cómo llegaron. En un periodo relativamente corto de tiempo, por ejemplo, 1914, en algunas ciudades ya de República Dominicana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo,
El caso de Santiago, que es el que yo me ha más trabajado por temas de tesis, podemos darnos cuenta que en términos del comercio importador-exportador, ya han desplazado a parte de la élite comercial de la ciudad de Santiago, en un periodo relativamente corto de tiempo. En ese mismo año se funda en Santiago la Cámara de Comercio. Y ahí aparecen fundadores y vamos a ir viendo a partir de 1916 en adelante que van a jugar un rol importante en la integración y en la expansión de la Cámara de Comercio más allá incluso de Santiago. Y en la década de los años 20, los años 30 y los años 40, podemos darnos cuenta de cómo van ellos diversificando las actividades a las que se van a dedicar. Inicialmente como buhonero, pero no fueron las únicas actividades a las que se dedicaron. Vamos a ver que van a invertir en otras áreas, incluso en el caso dominicano, como el tema de la agricultura, en algunas zonas del Cibao, sobre todo San Francisco de Macorís, van a diversificar en ese sentido. Por eso la idea de que vinieron sin nada, surge ahí un elemento interesante de discusión al tener en un periodo tan corto de tiempo ese proceso de ascenso. Hay que tomar en cuenta un detalle sobre el contexto en el que llegan y en el que ellos saben aprovechar ese aspecto. Me refiero a que llegaron en un momento en que República Dominicana inicia un proceso de inserción en el comercio internacional, en el contexto de la segunda fase de la revolución industrial, sobre todo a través de la industria azucarera. Y vamos a ver que en el caso de San Pedro de Macorís, que será una zona fundamentalmente azucarera, los árabes se van progresivamente a ir moviéndose en esos círculos y van a ir creciendo. En el caso de San Pedro de Macorís, van a jugar un rol importante en ese sentido. O sea que el contexto en el que llegan también influyó en el que ellos supieran aprovechar un escenario económico-social que favorecía en las actividades a las que ellos se fueron moviendo en ese sentido. Por eso, en un periodo relativamente corto de tiempo, en términos de cómo llegan, y ya en menos de 20, 30 años, logran un proceso de ascenso económico que se traduce, por ejemplo, en 1936, de todos los migrantes que hay en República Dominicana, los que tienen la mayor casas comerciales son migrantes árabes, como aparece reflejado en una de las memorias del presidente Trujillo en 1936. Y cómo también durante la dictadura se van a ir acoplando algunos de esos sectores, por ejemplo, Baduy Dumit, que va a diversificar de manera amplia las actividades económicas a las que se van a ir dedicando. Por eso en la primera mitad, sobre todo los años 20, 30, 40, ya lo podemos ver consolidado económicamente y jugando un rol en la economía dominicana. Eso podría a grandes rasgos señalar de los comentarios que surgieron. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, Manuel, solamente quiero añadir una pregunta respecto al cartel que tienes ahí sobre las elecciones de México. Pusiste uno en el peligro del enemigo, que hay uno sobre elecciones en México, ¿ok? Gracias. Sí. Adelante. Ok, sí, Pepe, contestando tu pregunta, saludo de nuevo, siempre es grato hablar contigo y nada, nuevamente le doy las gracias a todos y todas que me allá en México, muchas caras conocidas, Rosario, Joana, Maggie, así que un saludo, por supuesto, Pedro San Miguel, cómo no, así es que nada, yendo al grano, abordar el problema de la memoria en este trabajo ha sido un proceso para mí de aprendizaje. Yo me sospecho que el asunto nuclear en Puerto Rico está totalmente y absolutamente olvidado. Creo que estamos en un asunto más, en una cuestión muy particular de la posmemoria, a un grado de que yo he tenido que utilizar algunas metodologías arqueológicas para poder rescatar algunos discursos, porque lo que yo puedo rescatar en el paisaje urbano en Puerto Rico y quizás en el rural
son trazos de algo que sucedió. Por ejemplo, me topo a cada rato con letreros de Fallout Shelter en los lugares más insospechados del mundo, completa y absolutamente olvidados. Primero en la Universidad de Puerto Rico, donde doy clase, y Pedro es testigo de eso. En escuelas, en rescondrijos, en áreas de pueblos rurales, en alcaldías en medio de las montañas, en edificios de vivienda pública. Por supuesto, estos letreros tienen casi 60, 70 años, están en muy mal estado, y en realidad yo estoy completamente convencido que están absolutamente olvidados. Y como mencionaba en alguna de las ponencias que he discutido con ustedes con anterioridad, es interesante porque son respetados por la gente que le da mantenimiento a los edificios. No saben lo que son, pero asumen que fue algo que sucedió. Entonces hay una especie de memoria vicaria flotando en estos lugares. Tú le preguntas a alguien, ¿y este letrero? La contestación es casi siempre, ha estado ahí desde siempre. Entonces, y tú sabes que esto tiene que ver con la Guerra Fría y eso. Entonces, y con la cuestión nuclear, ni me aventuro a preguntarle sobre eso, porque imagínate. Bueno, un poco más sobre la historia de los letreros y la memoria. Muchos de estos letreros yo los descubro corriendo bicicleta. Yo corro bastante. Uno de mis pasiones. Y ahí es que me doy cuenta de la existencia de la cantidad de letreros completamente olvidados. Y muchos de ellos son en casas privadas. Que pues por el sistema que les expliqué de evaluación de estructura, cualificaron como refugio. Inclusive he tocado puertas. Y este letrero ha estado aquí. Yo compré la casa hace 30 años y estaba. Y tú sabes que no, ya estaba. Entonces, hay una memoria que, como dice Virilo, hay una especie de Paul Virilo, una memoria de la impercepción, que tú sabes que hay un significante que alude a algo que sucedió, pero tú no lo puedes significar porque no tienes un contexto. Pero advierte peligro y precaución. Entonces, claro, en el contexto citadino, entonces se convierte en una especie de una militarización suave, soft militarization, donde la ciudad se convierte en un espacio militar, pero no hay muestra evidente de que lo sea. No sé si me hago entender. O sea, es una especie de militarización, como dicen en Puerto Rico, que viene por la cocina. O sea, porque al final del día, de lo que estamos trabajando, y es un poco más invocando de nuevo a Paul Virilio, es el asunto de la bunkerización de la ciudad. La ciudad como búnker. Sin tener que construir una estructura monolítica como es el búnker, ¿no? Como es el refugio, pero apelando a una conversión de los espacios de vivienda o de los espacios públicos a cambiarle, crear una especie de estereotopía de que fueron construidos para algo, pero su función es otra. Entonces, en ese sentido, y a través de este trabajo, Pepe, yo me he dado cuenta que tal vez la solución metodológica para esto, o el acercamiento metodológico para esto, tal vez no sea invocar los recursos de la memoria, sino tal vez sea invocar las prácticas del olvido. Tratando de ir más o menos por la propuesta de Paul Ricoeur, ¿verdad? Una reflexión sobre el olvido, que por supuesto tiene aristas y puntos de contacto y de fuga con el planteamiento de la memoria. A veces hay un verso y un reverso en todo esto, pero
Me parece que tal vez para el futuro, o tal vez como un componente de ese mismo capítulo de la ciudad, el concepto, el acercamiento al recuerdo, o no al recuerdo, sino el acercamiento al asunto de la designificación de los símbolos que aluden al peligro atómico, tal vez una respuesta para acercarte a ellos sería invocar la posibilidad del olvido. No sé si eso más o menos presenta alguna posibilidad a lo que tú me estabas preguntando. Entonces, Ana, ¿cómo se construye el miedo? De verdad que la muestra es amplia. Eh, 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 yo creo que en el primer capítulo, cuando yo menciono someramente a estas personas, Montilla, Cordero, los intelectuales, Muñoz Marín, y su acercamiento a lo atómico, hay una propuesta ahí fuerte, hay una advertencia sobre el peligro nuclear y de la radiación. Claro, he descubierto en la investigación que se da en dos niveles. En el contexto de Muñoz, por ejemplo, en esas conferencias que yo cito a Godkin en Harvard, el próximo ponente de esa conferencia es Fidel, el otro año. O sea, esto no es una casualidad que Harvard lo invita porque, ups, it happened. O sea, aquí hay una especie de balance, ¿no? Entonces, Muñoz juega mucho con la idea en esa conferencia. Yo solamente compartí con ustedes un extracto. ¿Sabe? Muñoz es un individuo decimonónico que le brinca del siglo XIX, de finales del XIX, principio del XX, a la era atómica. Y para esa generación, comprender la vastedad y la consecuencia de una era atómica es simplemente apabullante. ¿Okay? Entonces, camina en una línea fina entre la tragedia y la catástrofe de lo atómico, ¿okay? Que Muñoz, de manera genial, equipara la posibilidad del apocalipsis atómico al surgimiento del nacionalismo en Puerto Rico, que eso es otro tema de esa conferencia. Pero él apela a un aspecto terrible y trágico de la aniquilación atómica, pero a la misma vez a la posibilidad de reivindicación de la humanidad a partir de la domesticación de la energía atómica. O sea, hay una idea de la modernidad y el progreso en la cual él maneja de manera muy inteligente la aniquilación y el miedo con la esperanza de que puede dar lo atómico. Entonces, ahí hay una línea fina. Ahora bien, los otros funcionarios no. Los otros funcionarios crean una discursiva del miedo dura. Puerto Rico, si cae una bomba en Cayo Cañaveral o en Cuba, la radiación viene para encima. La aniquilación, si se detona un artefacto nuclear en San Juan, la radiación va a llegar hasta tal sitio y van a morir tal número de personas. Entonces, ahí hay una línea dura del miedo. Y esa línea dura del miedo está ligada a un intento de convencer a la población de que, número uno, si no se toman las previsiones necesarias, pues entonces estamos enfrentando una aniquilación total y absoluta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través, primero, de nuestro compromiso político con los Estados Unidos, que por extensión nos va a ayudar a poder sobreponernos a los peligros atómicos. ¿Okay? Y crear también una confianza entre la población de que sí es posible sobrevivir un ataque nuclear. Y la mejor manera de no bajar la guardia en cuanto a esa expectativa es a través de un discurso del miedo. Porque el enemigo que más miedo da es el que no ves. Y la radiación es el enemigo ideal. Entonces, si tú puedes conjurar la posibilidad, ese miedo a la posibilidad de sobrevivirlo en el contexto político de los Estados Unidos de los 50, de un Estado libre asociado que recientemente ha sido pactado con los Estados Unidos y de una isla que quiere sumarse a la órbita de la lucha en contra del comunismo,
siguiendo sus parámetros de seguridad, pues entonces el miedo entonces en ese contexto se convierte en un arma política, en un recurso político. ¿Ok? Ahora bien, en el tema de las emociones, de cómo la población las percibió, yo estoy convencido que sí, que hay unos miedos palpables. Y tú lo ves en la prensa, en cómo la gente asume ese discurso de que lo que nos viene para encima es la aniquilación. Pero yo me atrevería a decir que una porción significativa de la población no sentía absolutamente ninguna amenaza nuclear, a tal punto que los simulacros se convertían en una fiesta y que la policía tenía que arrestar a gente porque se creían, como dicen en Puerto Rico, que eso era un vacilón. Entonces, está el miedo, bueno, hay una carga emocional del miedo, pero también hay una carga emocional que, que es lúdica, que es de la fiesta, que es de la oportunidad de que podemos ponchar y salir temprano del trabajo. O sea, en el Caribe todo es posible, ustedes lo saben muy bien. Así que ese tipo de cosas, aún los miedos nucleares se diluyen en toda esa cuestión, ¿no? De manera que se dan diferentes niveles. En el caso de los niños, es bien particular porque la generación de mi mamá eh, y gente más joven como Pedro eh, eh, vivieron alguna escenas, ¿no? De lo que eran los miedos nucleares, de hacer simulacros. El niño no tiene oportunidad. El niño, si la maestra le dice, métete debajo del escritorio, porque viene una bomba nuclear y debajo del escritorio hay más posibilidades de que te salves. Eso era práctica común en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo emocionalmente un niño, un joven, tramita eso? Es interesante. ¿Ok? ¿Cómo tramita ese miedo? Yo lo puedo tal vez comparar situaciones más contemporáneas, como mi hija, cuando va a la escuela, que ella no tiene drillers nucleares. Ella tiene drillers y entra un active shooter a disparar. Aquí en Virginia. Y eso es miedo también. O sea, ¿cómo se tramita? No es muy diferente a cómo lo tramitaba tal vez mi madre en los 50, cuando el Estado Libre Asociado era joven y todo el mundo se tenía que meter en la escuela una vez al mes debajo del escritorio, porque venía un proyectil nuclear. Así que esos son los tipos de emociones, Ana, que a mí me encantaría seguir investigando para poder capturarlos. Pero yo sé que están ahí y requiere una metodología y un acercamiento diferente, ¿no? A lo que usualmente se hace en este tipo de trabajo. Entonces, la tercera pregunta, Laura, esa referencia de México inmediatamente capturó mi atención por razones obvias. Y es que responde la prensa en Puerto Rico, que he descubierto hay un capítulo hay una sección de este libro que trabaja la caricatura periodística. Y es pura propaganda en contra del comunismo. Y después del 61 es más virulenta. Entonces, una vez que Fidel entró en la escena, por alguna razón, el caricaturista más importante de ese periodo, Pilardi, tiene como una especie de obsesión con México, ¿no? Entonces, conecta a Fidel siempre con México de alguna otra manera. Y lo ves pregando la hoz y el martillo en tierras mexicanas, ¿no? Como que México era el campo, la extensión lógica de lo que iba a pasar después de Cuba, por alguna razón torcida que todavía requiere más investigación, ¿no? Pero sí, eso responde también a una construcción de Puerto Rico como un baluarte en la lucha en contra del comunismo. No solamente por la cuestión de la amenaza nuclear, que en ese contexto es
no trabaja tanto, trabaja más la metáfora de Puerto Rico como vitrina de la democracia, como una especie de lugar donde se puede exportar el progreso a la América Latina. O sea, no es una casualidad que Teodoro Moscoso, que es el arquitecto de la industrialización en Puerto Rico, es nombrado el administrador de Alianza para el Progreso. Porque Puerto Rico es una vitrina de exportación de las virtudes de la democracia, una América Latina que está acosada por el fidelismo y el comunismo. Entonces, dentro de esa lógica, se trata de capturar a través de la caricatura de Filardi. Y por eso, pues, que México es motivo de preocupación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los ponentes. Creo que tendríamos que abrir, yo diría, 7 minutos para la 1 en punto, estar empezando con la siguiente mesa. Así que todas las preocupaciones que tengamos, llamadas telefónicas, personales, ya saben, particulares o sociales, es el momento y nos vemos a la 1. Gracias a los expositores, gracias a todos por estar aquí y nos vemos prontísimo, o sea, en casi 5 minutos, ¿verdad? Vamos.